abrir Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, cuando Jesús salió del templo, verso 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué hicieron los discípulos? Miraron aquel templo, hermano, las piedras de esos lugares eran toneladas de toneladas, habían piedras inmensas que eso son toneladas que pesan. Dice, respondió él y le dijo, ¿ves todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie os engañe, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En todos los tiempos ha habido esta señal. Es una señal que camina. Pero dice que eso era una señal que iba a pasar. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Miren que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es. Entonces, vemos que antes del fin van a haber guerras y cristos falsos. En todo tiempo va a haber eso. Pero dice que eso no es el fin. Por lo tanto, cuando miramos la guerra y esas cosas, la gente, ¡ay, el fin! No, eso no es el fin. La guerra no te muestran el fin. Mentira. Aquí dice, este no es el fin. Pero ustedes, no sé si ustedes se dan cuenta que la gente predica mucho cuando la guerra y las cosas que viene el fin. Ese dice aquí, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero no es el fin. Es principio de dolores. Es lo que se está viendo ya. No, eso se está viendo, hermana, porque le preguntaron esto, y esto se está viendo desde aquel día en que Tito entró en Jerusalén y destruyó a Jerusalén y destruyó el templo. Desde aquella época, del año 70 de nuestra era, esto está pasando, pero eso no es el fin. Y todo esto será principio de dolores. Entonces tenemos 2000 años de principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. También, por causa del nombre de Cristo, los verdaderos cristianos, muchos han llegado a ser mártires del Señor. Eso lo conocemos desde el principio del siglo. ¿Estamos de acuerdo? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Desde el principio del siglo, Pablo hablaba de los hermanos falsos que habían en las iglesias, que lo entregaban a él, a la tribulación. Él le dice, oye, le dice a Timoteo, mira a Diosnede, creo que se llamaba el hombre, el que trabajaba el hierro. Dice, cuídate de él, porque ese hombre me ha causado muchos dolores de cabeza. Y ese quiere ser el primero, y me ha buscado muchos dolores de cabeza. Quiere decir que desde el principio del siglo hay este problema. Y ustedes saben que de antes del principio del siglo ya se estaba manifestando. Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí tienen. Eso está pasando desde el principio del siglo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, el Señor habla de que hay que perseverar hasta el fin de mi vida. Pero dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Se necesita que el reino sea predicado en todo el mundo. El evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Para que venga el fin, este evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Eso se está haciendo. Se ha amplificado el evangelio, ha corrido el evangelio, empezó en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Está llegando a todos los confines del mundo, pero aún no ha llegado. Cuando eso llegue, dice el Señor, entonces será el fin. Por tanto, ahora hay algo interesante aquí.
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí empieza la clave. En la abominación desoladora. La abominación desoladora de Daniel está en Daniel 11:31. Daniel 11:31. Creo que está aquí. A ver si está aquí. O no. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Qué es lo que van a profanar? El santuario. ¿Qué es lo que es el santuario? El templo de Israel. Esto se está hablando del templo de Israel. Acuérdense que Daniel está hablando. Por lo tanto, se está hablando que vendrá una tropa que profanará el santuario y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora dentro del santuario. Quiere decir que necesitamos entonces, antes que venga el fin, que el templo de Israel esté construido para que esa tropa llegue allí y ponga allí la abominación desoladora dentro de él. ¿Cuál es la abominación desoladora que dijo Daniel? El Señor dice que vendrá un anticristo que se hará pasar por Dios, quitará la ley y él se hará Dios. Esa es la abominación desoladora. Esa es la verdadera abominación desoladora. Él se hará Dios en el templo de Dios. Él va a tomar el lugar de Dios en la tierra como Dios. Vamos a seguir. Y eso no ha pasado. No tenemos todavía el templo. Pero Jesucristo dijo: yo vengo en breve. El que esté en la azotea, el 16. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes. Esto está hablando de Israel, no está hablando del mundo. El que esté, verso 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. ¿A qué se está refiriendo? Dice que va a venir tropas. Y hay de aquellos que están en ese momento, mujeres embarazadas, personas débiles, porque las tropas van a atacar en ese momento a Israel. Entonces estamos viendo aquí una guerra en Israel antes del fin del mundo. No la tenemos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y de aquel día, y si aquellos días no fuesen cortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de la manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a venir cristos falsos, con señales y prodigios. Se están viendo y se han visto siempre. Eso está ahí. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir, ningún hijo, ningún Cristo que se aparezca en la tierra es Cristo. Él cuando venga por segunda vez, vendrá como un relámpago. Tenemos que tener presente eso. Hoy en día hay un montón de Cristo en la televisión. En el canal 23, creo que es a las 12 de la noche, hay una mujer que se llama Cristo. Ya, la mujer del muerto del 666, la última esposa, ahora ella es Cristo mujer. Ella es Cristo. Y hay un montón de... Hay un Cristo en Corea, una mujer que se llama... Ella es Dios Cristo y tiene miles de seguidores. Esta otra tiene miles de seguidores. La gente... Y predican la Biblia. Usan la Biblia para predicar. ¿Pueden escucharla?
Pueden escucharla, oigan esa, yo quisiera que la escucharan para que ustedes tuvieran idea de lo que está pasando en el mundo. ¿Ustedes se acuerdan del que tiene el 666? Ese, bueno, la mujer de él ahora, ella es Cristo. Y es terrible lo que dice. Ok, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso está hablando de la resurrección. La palabra águila en aquella época era poder de los romanos. Entonces, las águilas, cuando se juntan las águilas, quiere decir que el ejército se junta. Y aquí está hablando de la resurrección. Ahora bien, aquí vamos a poner atención clara a esto, porque aquí es donde viene lo bueno. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense, cuando aquellos días pasen, cuando esos días que hemos mencionado aquí, que la abominación desoladora se sienta en el trono, cuando ese día pase y cuando esa tropa llegue a Israel, cuando eso suceda, dice, después de aquellos días. Ahora, vamos a parar aquí. ¿Me das una nota?